En este vídeo vamos a explicar los cambios de estado, sus diferentes nombres y cómo se explican desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular. Veremos cómo las moléculas cambian sus relaciones entre ellas para pasar a estar en estado líquido, sólido o gaseoso, según cómo varíe la temperatura. Bueno, aquí tenemos los nombres de los cambios de estado. Tenemos un sólido, un líquido y un gas con los diferentes nombres, que son fusión, vaporización, sublimación inversa. Recordamos que esto se llama vaporización, no se llama evaporación ni se llama ebullición. La evaporación y la ebullición, como luego veremos, son diferentes tipos de vaporización. Y después otros cambios de estado son la solidificación, líquido a sólido, la sublimación, sólido a gas, y la condensación, gas a líquido. Los cambios que se señalan con flechas rojas significa que hace falta dar calor para que se produzcan. Es decir, para pasar de líquido a gas hay que dar calor para la vaporización. Mientras que para pasar de gas a líquido lo que hay que hacer es quitar calor, que popularmente se dice enfriar. Si un gas lo enfriamos lo bastante, podrá pasar a estado líquido. Aquí tenemos un ejemplo que todo el mundo ha visto de fusión, en este caso el agua en estado sólido, hielo, pasa a agua en estado líquido. ¿Qué ocurre? Que las moléculas, en este caso monoatómicas hechas de un solo átomo, al subir la temperatura, que lo vemos aquí, se mueven, dejan de estar juntas y ordenadas como estaban en un principio y pasan a estar juntas, desordenadas y fluyendo unas sobre otras. Esto ya se considera que es un líquido. Aquí lo vemos, hay un orden, esto se trata de estado sólido, pero conforme aumentamos la temperatura, las moléculas se van moviendo cada vez más, llegan a deslizar unas sobre otras, momento en el cual entramos en el estado líquido. Aquí tenemos un sólido con las moléculas, en este caso monoatómicas, completamente ordenadas, y conforme aumentamos la temperatura empiezan a deslizarse las moléculas unas sobre otras, y entonces ya estamos hablando de un objeto que está, o de una materia que está en estado líquido. Lo volvemos a ver, sólido con las moléculas muy quietas, y ya se deslizan unas sobre otras y pasamos a tener un estado líquido. Aquí en este caso estamos viendo moléculas que en vez de estar hechas de un solo átomo están hechas de 4 átomos. Vemos cómo el orden inicial se rompe, se deslizan unas sobre otras para pasar al estado líquido. Esto es la fusión. Sólido, hay un orden, y al moverse mucho por causa de el calor que se le ha dado, las moléculas empiezan a deslizarse unas sobre otras y esto es un estado líquido. El cambio de estado contrario a la fusión es la solidificación. Aquí vemos como un metal al rojo vivo se echa o se vierte en unas lingoteras que al enfriárselo bastante pasarán a estar en estado sólido. Aquí vemos el proceso contrario, tenemos un líquido y al bajar la temperatura las moléculas, en este caso monoatómicas, se van ordenando hasta que pasan a tener un estado sólido. Lo volvemos a ver, líquido, y pasa a ver un ordenamiento, y esto ya es ahora un sólido. Cuando un objeto o una materia se solidifica, pueden existir diferentes maneras de que se produzca la solidificación. Si vemos este proceso, lo vamos a ver repetido, lo vemos repetido, aquí tenemos un líquido, se va enfriando, va bajando la temperatura, las moléculas en este caso monoatómicas se van ordenando y al final acaban teniendo esta apariencia. Si lo vemos aquí como quedan, veremos dos zonas, una ordenada en un sentido y otra ordenada en otro sentido. Son dos granos de sólido diferentes, se llaman granos cristalinos, dos zonas diferentes. Pero la misma solidificación puede dar lugar, según cómo se produzca, a otro tipo de ordenamiento. Lo vemos otra vez, son las mismas moléculas iniciales, pero ahora cambian. Este es el resultado, una zona sólida y una zona sólida diferente, es decir, los granos cristalinos cambian en función de cómo se produzca la temperatura y un poco también del azar. Muchas veces el ordenamiento, aquí aunque pone más y menos, no son protones y electrones, sino que son moléculas monoatómicas que están representando a cloro y a sodio. Bueno, pues vemos aquí cómo esto se va ordenando y acaba teniendo una forma
prácticamente, en el caso que nos ocupa, que parece un rectángulo. Ahí lo vemos. Esto explica por qué muchas veces en la naturaleza aparecen sustancias que, sin que nadie las haya tallado ni nadie las haya cortado de una forma especial, aparecen con formas geométricas perfectas. Esto no es más que la representación externa de cómo los átomos o moléculas de su interior se han dispuesto de forma completamente ordenada. Y estas sustancias se denominan cristales. Aquí tenemos un cristal de sal. Esto es un cristal de cuarzo. Podemos ver sus caras, sus aristas, sus vértices. Un cristal de calcita con sus caras, sus aristas, sus vértices. Vamos a pasar a otro cambio de estado. Este cambio de estado es la vaporización. En un bote en el cual existe un líquido, siempre tenemos una parte que está llena del vapor de ese propio líquido, aunque sea en pequeña cantidad. Lo tenemos en un mechero. Aquí en este mechero hay un líquido en la parte de abajo y el mismo líquido lo tenemos puesto aquí en forma de gas. Aquí en la parte de abajo las moléculas están juntas y deslizándose unas sobre otras, y aquí en el caso del gas ya no están juntas, sino que están separadas y moviéndose a mayor velocidad. Vamos a ver un ejemplo de vaporización. Tenemos una gota líquida y esta gota líquida, al aumentar la temperatura, se va expandiendo y pasa a estar en estado gaseoso. Esto ya sería estado gaseoso. Lo volvemos a ver. El líquido, porque están juntas pero desordenadas, se expande y pasa a estar en estado gaseoso. Aquí tenemos una gota de agua líquida con las moléculas juntas pero desordenadas, y conforme sube la temperatura, las moléculas de agua se separan unas de otras y pasamos a tener aquí agua en estado vapor. Lo vemos otra vez, agua líquida, y al subir la temperatura las moléculas se separan y esto ya es agua en estado vapor. La vaporización, es decir, el paso de agua o de cualquier otra sustancia de estado líquido a estado gaseoso, se puede producir de dos formas. Una es la evaporación. La evaporación es el paso a cualquier temperatura. Lo tenemos aquí. Sencillamente, cuando tenemos la ropa, sin necesidad de llegar a 100 grados centígrados, la ropa se seca. Y eso sucede porque el agua que está en estado líquido empapando la ropa pasa a estado gaseoso a la atmósfera. Sería algo así. Tendríamos, esto sería el líquido con las moléculas de agua, y van pasando poco a poco arriba a estar en forma de gas, ya que están separadas. Sin embargo, en las cocinas hemos visto muchas veces que cuando ponemos a calentar agua, esta burbujea. Estas burbujas son de agua en estado gaseoso, no son aire ni nada por el estilo, sino que es la propia agua que al pasar a estado gaseoso forma burbujas y se le para arriba. Cuando nosotros tenemos en un recipiente una sustancia líquida en cuyo interior se están formando, dentro de toda la masa de líquido, se está formando burbujas de esa misma sustancia en estado gaseoso, entonces hablamos de un tipo especial de vaporización, que es la ebullición. Sería algo así. Tenemos casi todo líquido, pero de vez en cuando aparecen burbujas, esta, donde las moléculas están separadas ya, y esto es agua en estado gaseoso, ya que las moléculas están separadas, mientras que esto es agua en estado líquido. El cambio de estado contrario a la vaporización es la condensación o licuación. Cuando en las mañanas frías de invierno aparecen gotas, pequeñas gotas sobre la hierba, estas gotas se han formado a partir del agua que hay en la atmósfera, que al ponerse en contacto con una superficie fría se ha condensado y pasado a agua en estado líquido. El agua también que empaña los cristales en los días de invierno, en el interior de las habitaciones, es también agua que se ha producido por condensación a partir del agua contenida en el aire. El agua contenida en el aire es, mejor dicho, el aire que contiene agua disuelta, agua mezclada, es indistinguible del agua que no lo tiene. Es decir, el agua normal de una habitación contiene agua en estado gaseoso, como podemos ver aquí.
El aire tiene moléculas de nitrógeno, como estas de aquí, moléculas de oxígeno, como estas de aquí, podemos encontrar dióxido de carbono, como estas de aquí, y moléculas de agua, como estas. Estas moléculas de agua están en un principio mezcladas con las moléculas de aire y ni se ven ni dan ninguna señal de su existencia. Sin embargo, si esta superficie de aquí fuera una superficie fría, esta de aquí, pues las moléculas de agua en contacto con la superficie fría lo que hacen es adherirse unas con otras y entonces forman una capa fina de agua en estado ya líquido. Y es agua en estado líquido porque las moléculas están juntas, aunque desordenadas y deslizándose unas sobre otras. Aquí tenemos el ejemplo que hemos dicho. Si esta es una zona fría, podemos ver cómo la sustancia se condensa en la pared que está fría. Lo volvemos a ver. Las moléculas van pegándose contra la superficie fría y al pegarse contra la superficie fría se condensan y quedan una capa líquida. La condensación es la que forma las nubes. Y lo primero que hay que tener en cuenta es quitarse de la cabeza la idea muy extendida de que las nubes están hechas de agua en estado gaseoso. En esta fotografía, el agua en estado gaseoso está aquí, en esta zona de cielo azul. Cuando yo veo cielo azul, ahí hay oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, en fin, moléculas que forman parte del aire y además moléculas de agua. Sin embargo, cuando yo veo una nube, aquí el agua no aparece completamente mezclada con las moléculas de aire, sino que aparece en forma de pequeñísimas gotas microscópicas de agua líquida. Es decir, las nubes están formadas de agua líquida, no de agua gaseosa. Y por eso, cuando pasa el agua de estar en esta zona a formar una nube, se dice que el agua del aire se ha condensado. Esto es niebla. Aquí sí que el aire lo vemos con un aspecto diferente porque está lleno de pequeñísimas gotitas de agua líquida, repito, de agua líquida microscópica. Aquí puede haber agua gaseosa también, pero sobre todo el efecto de la fotografía lo vemos por las gotitas microscópicas de agua líquida. Vemos aquí cómo se puede condensar una molécula, cómo se pueden condensar moléculas flotando. Vemos cómo se forman pequeñas gotitas, muy pequeñas, de muy pocas moléculas, y cómo estas poco a poco se van uniendo unas con otras para formar gotitas más gordas. Lo volvemos a ver. Esto es estado gaseoso y poco a poco se van juntando para formar pequeñas gotitas de sustancia líquida. Aquí lo vemos con agua. Esto es agua en estado gaseoso y si bajo la temperatura las moléculas van interaccionando, se van uniendo unas con otras y al final lo que era agua en estado gaseoso empieza a formar unos agregados de moléculas de agua que podemos considerar ya que son masas pequeñas de agua en estado líquido. Ahí vemos cómo se nos han formado dos gotitas de agua en estado líquido. Lo volvemos a ver. Agua en estado gaseoso. Van interaccionando entre ellas. Cuanto menor es la temperatura, menor facilidad tienen para separarse otra vez de nuevo una vez que se han juntado. Y al final se nos forman, en este caso, dos pequeñas gotitas. Es decir, pasamos a tener de agua en este estado a agua en este estado. Esto sería el aire normal y corriente, el aire de una habitación transparente, el aire del cielo azul, y eso sería ya el aire de una nube en el cual el agua, en vez de estar dispersa por toda la masa de aire, forma pequeñas masas de gotas de agua líquida. Cualquier gas es susceptible de, si bajamos mucho la temperatura, conseguirlo tener en estado líquido.
Aquí tenemos oxígeno en estado líquido, el oxígeno del aire, que se puede mediante mucha presión y bajando mucho la temperatura convertirlo en líquido de oxígeno. Aquí tenemos dióxido de carbono, que está en este recipiente llenándolo de forma líquida. El butano, que el butano está dentro de las botellas de butano, está en forma líquida. Si movemos una botella de butano oímos un ruido, que es el líquido de dentro, que es el líquido de butano. Y pasamos a ver ahora otro cambio de estado, el cambio de estado de la sublimación. La sublimación es un cambio de estado un poco especial, difícil de ver porque pocas sustancias son capaces de hacerlo a temperatura ambiente, que es el hecho de pasar una sustancia de estado sólido a estado líquido, perdón, a estado gaseoso, como aquí de esto que se ve de color morado, sin pasar por el estado líquido. Le pasa, en este ejemplo, al yodo. Le pasa también a la naftalina, que se mete en los armarios para evitar que críen animales que pueden perjudicar la ropa. Y el ejemplo sería este, es decir, tenemos el sólido y de repente se nos va convirtiendo en gas. Sólido, gas. Y lo contrario es la sublimación inversa, es decir, podemos pasar directamente de un gas a un sólido. Aquí tenemos el yodo anterior, que al llegar el gas a esta zona de aquí, donde hay un cubito de hielo que lo está enfriando, es decir, esta parte de aquí está fría, el gas llega aquí y al enfriarse se convierte en estas agujitas sólidas, en esta especie de polvillo fino en forma de agujas, que es yodo. Una sublimación inversa que se produce en la naturaleza de forma frecuente es la formación de escarcha, como vemos aquí, en las mañanas muy frías de invierno, en vez de formarse rocío, puede directamente el agua que hay en el cielo, el agua que hay en la atmósfera, enfriarse mucho en la superficie, en contacto con la superficie de objetos, y formar pequeños cristalitos muy finos, con una estructura muy fina de hielo. La sublimación de inversa sería esto: pasamos a estar en un estado de gas y de repente, sin pasar por líquido, se nos pasa a un estado sólido. Aquí tenemos aire normal y corriente, aire de una habitación, aire del cielo azul, que en el contacto con una superficie fría, las moléculas de agua se han ordenado. Aquí tenemos las moléculas de agua ordenadas. Esto es hielo, por ser agua esto es hielo, y es solidificado, lo sabemos porque las moléculas están juntas y ordenadas, y la superficie está muy fría. También puede ser que en vez de formarse en una pared fría, sencillamente en el espacio, en el aire, se forme una masa que esté en estado sólido, como este caso de aquí. Esta es la explicación de la formación de la nieve. La nieve se forma directamente por sublimación inversa en la atmósfera, de tal forma que el agua del cielo azul pasa directamente de estado gaseoso a estado sólido. Y se forman estas estructuras, que estos son copos de nieve vistos al microscopio, que generalmente tienen una forma que recuerda de alguna manera a un hexágono. Las nubes que tienen flecos, estas nubes que tienen flecos, y las estelas de los aviones están hechas también de pequeños cristalitos de hielo que se quedan flotando en la atmósfera, debido a que en estas zonas tan altas la temperatura de la atmósfera es muy baja, y las nubes, en vez de ser de pequeñas gotitas microscópicas de agua, son de pequeños cristalitos microscópicos de agua sólida. Aquí sería la explicación: aire normal del cielo azul, y de repente se nos forman zonas donde las moléculas de agua se han unido de forma ordenada, y estos son cristalitos de hielo que, si son muy pequeños, se mantienen en la atmósfera, y si son más grandes caen en forma de copos de nieve. Vamos a ver algunas de las propiedades de los cambios de estado. La primera es que la masa se conserva, aunque el volumen no se conserva. Aquí tenemos una sustancia en estado sólido que ocupa muy poco volumen. Lo estamos calentando. Al calentarlo, las moléculas, en este caso esas de un solo átomo, se mueven más,
se mueven más, y esto ya es líquido. Vemos que el líquido ocupa más que el sólido, y esto le pasa a prácticamente todas las sustancias. Y si sigo calentando, esto pasa a estado de gas. El volumen es mucho más grande el que ocupa, sin embargo la masa es la misma porque la cantidad de moléculas es la misma. Los cambios de estado son reversibles. En todo cambio de estado existe el contrario, es decir, por ejemplo, si yo tengo esto en estado líquido, al enfriarlo se solidifica, pero si luego vuelvo a calentar, se vuelve a fundir. Es decir, una misma sustancia la puedo estar solidificando y fundiendo de forma continuamente, esto o cualquier otro cambio de estado. Hay cambios de estado que se producen a temperatura constante. Por ejemplo, todas las sustancias tienen, si son puras, tienen un punto que se llama de fusión, a la cual pasan de estar sólidos a estar líquidos, y un punto de ebullición, en la cual pasan de estar líquido a estar gaseoso, ebulliendo, es decir, formando burbujas de esa sustancia dentro del seno del líquido. Aquí tenemos diferentes sustancias, el agua 0,100, esto hay que sabérselo, pero hay otras sustancias como el cobre hasta que no llega a los 1083 grados no se funde. Y nosotros podríamos conseguir hervir cobre si el líquido de cobre lo seguimos calentando y alcanza los 2600 grados. Hay que tener en cuenta que el punto de fusión es el mismo que el de solidificación. Los cambios de estado que son reversibles tienen el mismo punto y se producen a la misma temperatura. El de ebullición es el mismo que el de condensación. Es muy importante no confundir la fusión con la disolución. Por ejemplo, cuando yo echo azúcar a un café, el azúcar no se funde, desaparece, lo vemos que se mete dentro del líquido del café, pero no por eso quiere decir que se funda. Lo que ocurre es sencillamente que se produce una mezcla y los granos de azúcar o de sal o de lo que echemos al agua se mezclan con los granos, con las moléculas de agua. Aquí lo vamos a ver. Esto es sal, entonces si yo echo sal al agua, que estas son las moléculas de agua, pues las moléculas de sal se van mezclando con las moléculas de agua, pero eso no quiere decir que esto se funda, porque esto ocurre a cualquier temperatura si la sustancia es soluble. Vamos a repasar rápidamente los cambios de estado para ver cómo se llaman. Si estas cosas representan moléculas, esto estaría representando un estado líquido. Las moléculas están tocándose, pero desordenadas y además moviéndose. Esto es estado gaseoso, no se tocan, se chocan a veces entre ellas y hay bastante separación entre ellas. Esto es estado gaseoso. Aquí las moléculas están juntas y ordenadas, esto es estado sólido. Esto es pasar de líquido a gas, esto se llama vaporización. La contraria, que es esto se llama condensación. Pasar de de sólido a líquido, esto es fusión. Pasar de sólido a gas, esto es sublimación. Pasar de líquido a sólido, esto es solidificación. Pasar de esta zona de aquí, que es una burbuja gaseosa dentro de un sólido, en este sentido esto es sublimación inversa. Pasar de una gota de líquido a sólido, esto es solidificación. Esto es pasar de gas a sólido, esto es sublimación inversa. Esto es solidificación. Esto es un sólido que pasa a líquido, fusión. Esto es un gas que pasa a sólido, sublimación inversa. Esto es un gas que pasa a líquido, condensación. Esto es un gas que pasa a líquido, condensación. Esto es un sólido que pasa a líquido, fusión, y ya está.